Laguna, viceministra de Transparencia Institucional, a la abogada Fabiola Navia Barrera, jefa de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud. También agradecemos al honorable directorio la presencia también de la Central Obrera Boliviana, de la Central Obrera Departamental de La Paz, a la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles, a la Asociación de Rentistas Mineros de la Central La Paz, la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, a la Asociación de Rentistas Mineros Cooperativistas de La Paz, también al Control Social de Asoboldi del Hospital Obrero número 1, así también a la Asociación Regional de Jubilados en Sistemas Integrales de Pensiones, a FENSegural, FESINRAS y CANSegural. De esta manera, la Caja Nacional de Salud, Oficina Nacional, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, tiene el agrado de dar inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas final gestión 2020, hoy 19 de febrero del 2021. Como primer punto, tendremos las palabras de circunstancias y lineamientos de la audiencia pública de rendición de cuentas final 2020 a cargo de la abogada Cintia Patiño Choquetupa, jefa de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Caja Nacional de Salud. Primeramente, dar un cordial saludo a las autoridades presentes, a los actores de control social, sociedad civil organizada y población en general que se encuentran en esta plataforma virtual. En esta oportunidad, efectuaremos esta audiencia pública de rendición de cuentas final, gestión 2020, bajo esta modalidad, toda vez que la situación sanitaria que vive mundialmente hace que acudamos a los medios cibernéticos como este. En cumplimiento del artículo 4 del artículo 235 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, lo señalado por la ley número 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, ley número 1178 de Administración y Control Gubernamentales, AFCO, ley número 974 de Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción e instructivo del Ministerio de Salud, es que se efectúa la presente audiencia. En el marco normativo tenemos que el Estado boliviano asume y promueve los principios éticos de la sociedad, entre ellos la guiada del Amaqueya, Amayuya y Amazúa, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Asimismo, el Estado se sustenta, entre otros, en el valor de la transparencia para el bien, detallados en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Es así que en total congruencia a esta declaración se reconoce en los derechos civiles el derecho a la información y su acceso a esta, de manera individual o colectiva. Y es por eso que se incluye entre las obligaciones de todos los servidores públicos el rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. Todo esto concordante con las leyes 341, Ley de Participación y Control Social, y la Ley 974, Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ahora bien, bajo este sustento normativo, es que a fin de transparentar la gestión pública y el manejo apropiado de los recursos del Estado, es que se efectúa la audiencia de rendición pública de cuentas final, con el objeto de establecer una relación entre el Estado a través de sus entidades públicas con la ciudadanía, creando un espacio donde los servidores públicos puedan informar y explicar a la ciudadanía en general la gestión realizada, promoviendo con esto una cultura de participación y fiscalización, con el único fin de prevenir todo acto de corrupción. Dicho esto, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Caja Nacional de Salud agradece su asistencia en esta plataforma. Agradecemos las palabras
de la abogada Cintia Patiño Choquetupa, jefa de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Caja Nacional de Salud. Asimismo, también tendremos la presentación del informe de rendición de cuentas final 2020 a cargo de la doctora Silvia Gallegos Romero, gerente general de la Caja Nacional de Salud. Muy buenos días. Saludar en primera instancia al presidente del honorable directorio, Marcos Salvatierra, y todos los miembros de este ente colegiado. Saludar también al gerente de Servicio de Salud, Juan Manuel Michel Alarcón, al gerente administrativo financiero, licenciado Gonzalo Muñoz, a la jefe nacional jurídico, la doctora Mariana Arias Sánchez, a los jefes de departamentos, secciones y divisiones de la Oficina Nacional, a los administradores regionales, agentes distritales, a los controles sociales, a los representantes de las instituciones que nos acompañan en esta audiencia pública de rendición de cuentas final 2020 de la Caja Nacional de Salud de la Oficina Nacional. Agradecer la presencia de todos ustedes, tanto los que están siguiéndonos por esta plataforma virtual, como los que están presentes en este auditorio. Tratándose de una audiencia de rendición de cuentas de los objetivos dados la pasada gestión, tanto en el POA y el presupuesto, y tomando en cuenta de que son actividades netamente enfocadas al tema de salud como también a la parte financiera, voy a simplemente yo manifestar respecto a la misión y la visión de la Caja Nacional de Salud. La misión de la Caja Nacional de Salud brinda protección integral de salud en enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a la población protegida con oportunidad, calidad y calidez, teniéndose como visión que la Caja Nacional de Salud, referente nacional e internacional en la prestación de servicios integrales de salud de la social de corto plazo, con transparencia, compromiso, integralidad y excelencia. En este sentido, invitamos a ustedes a acompañarnos en la disertación. Quien va a continuar haciendo la presentación es el gerente de Servicios de Salud, el doctor Michel. Saludo a nuestra gerente general, doctora Silvia Gallegos, a nuestro gerente administrativo financiero, al licenciado Gonzalo Muñoz, a nuestras autoridades presentes a través de esta conectividad por Zoom, al ministro de Salud, a los representantes de las organizaciones sociales y al personal de nuestra institución, a los administradores regionales, agentes distritales. Como gerencia de salud, vamos a compartir la presentación referida a la implementación tanto de los objetivos de gestión como los avances que hemos tenido durante la gestión 2020 a través del cumplimiento de los resultados, el desarrollo de las distintas actividades promovidas en los establecimientos de salud del primero, segundo y tercer nivel. De acuerdo a lo establecido en nuestro plan estratégico institucional, hemos priorizado 5 objetivos estratégicos en el área de salud. El primero habla de implementar las estrategias de comunicación en los establecimientos de salud. Hablamos de una estrategia de comunicación donde la población asegurada tenga conocimiento, adopte prácticas saludables, adopte estilos de vida saludable. Hemos podido contar con el apoyo de distintos medios de comunicación que han dado cobertura para la difusión de spots informativos en las salas de espera, los mismos que han sido replicados. Como ven en la fotografía, es el personal de salud que ha sido el que ha promovido estos mensajes comunicacionales. Se han realizado un total de 1,416 charlas en las salas de espera en nuestros distintos establecimientos de salud, la realización de ferias y campañas en salud en 75 establecimientos de salud
estas actividades han sido dentro de estos establecimientos de salud, como también se han realizado campañas y ferias educativas fuera de los establecimientos de salud que suman un total de 20. Es importante, cuando hablamos de implementar una estrategia de cambio de conducta, la adopción de hábitos de vida saludable, es que hemos priorizado el trabajo con los pacientes con enfermedades no transmisibles. Es así que se han promovido 258 reuniones de los grupos de autoayuda, la mayoría de nuestros establecimientos del primer nivel, tanto en el área urbana como también en el área rural, han organizado estos grupos de autoayuda de enfermedades no transmisibles. Un ejemplo, tenemos grupos de autoayuda para pacientes diabéticos, para pacientes con hipertensión arterial. También ha sido importante el poder contratar espacios publicitarios en medios de comunicación de difusión masiva, como es la televisión, como también son las radios y también la prensa escrita. Asimismo, a través de nuestra unidad de relaciones públicas y de comunicación, se ha podido desarrollar medios de comunicación de difusión masiva escritos como carteles, afiches, trípticos, para poder llegar con mensajes clave a nuestra población asegurada. Durante los 2 últimos años se han realizado también estudios, se ha realizado un estudio con la aplicación de encuestas para conocer el conocimiento y la actitud y práctica de nuestra población asegurada respecto a las enfermedades no transmisibles. Este estudio se ha realizado en 3 regionales, en la Administración Regional de Oruro, Santa Cruz y La Paz, con un muestreo de 900 pacientes que han apoyado esta encuesta y que los resultados ya se están consolidando y se los va a socializar. Es importante comunicar de que sí necesitamos seguir trabajando en la promoción de la salud. Sí es importante seguir trabajando en lo que es la prevención como uno de los componentes de la promoción de la salud, que era el objetivo de esta encuesta. Para nosotros hablar de promoción de la salud, hablamos de mejorar el proceso de captación y consolidación de la información en salud de los establecimientos de salud. Es decir, ¿qué estamos haciendo en los establecimientos de salud? Para eso es importante entender el objetivo de este componente cuando tenemos que contar con una información oportuna y confiable. Para este objetivo, la División Nacional de Epidemiología, en coordinación con el Departamento Nacional de Sistemas, ya viene implementando el módulo de información básica en las 9 regionales, donde a la fecha, al punto de corte de diciembre de la 2020, tenemos un total del 23% de los establecimientos de salud que reportan. El módulo de información básica es importante porque le da, como decimos nosotros en palabras simples, es el carnet de identidad de cada establecimiento de salud. Es decir, nos lista los servicios que otorga a cada uno de nuestros asegurados, el número de recurso humano en salud con el que contamos y lo más importante es qué proyectos están agendados en la gestión. Para nosotros, hablar de las políticas que involucran este componente de la promoción de la salud, tenemos que entender de que se ha priorizado 4 componentes. El primero, hablar del análisis de la información de la salud, el reporte continuo de qué es lo que producimos en los servicios de salud, la identificación de las capacidades que tenemos en cada uno de nuestros establecimientos de salud, hablar de la seguridad en la atención en salud y finalmente la vigilancia de la salud, la vigilancia epidemiológica. En el contexto de la primera ola pandémica por COVID-19 ha sido importante el desarrollo de estas 4 políticas y a partir de estas enfocar la toma de decisiones por parte de las autoridades, por parte de las administraciones regionales y agentes distritales. Como parte del segundo objetivo estratégico que habla de fortalecer la red de salud integral e integrada, pues tenemos que hablar de 3 componentes. Hablar del componente de infraestructura en salud, de equipamiento y posteriormente del recurso humano que vamos a necesitar para que se fortalezca nuestra red de salud. El primer componente que vamos a presentar a ustedes habla del equipamiento médico.
Porque ya tenemos una red de salud que necesita fortalecerse. ¿Cómo la vamos a fortalecer? A través del equipamiento médico. Las distintas administraciones regionales y distritales durante la gestión 2020 han hecho la gestión para la adquisición del equipamiento, como muestra en la diapositiva, un total de 3.720 ítems que suman un presupuesto ejecutado de 47.670.982. Vamos a desagregar. Para el caso del Departamento de La Paz, la Administración Regional de La Paz, pues sí ha priorizado el equipamiento de las unidades de terapia intensiva, donde se ha hecho la gestión para la adquisición de bombas de infusión, de camas hospitalarias que suman un total de 214.900. Para la regional de Cochabamba se ha fortalecido dos servicios, el servicio de imagenología y el servicio de urología. En el servicio de imagenología se ha adquirido un resonador magnético de última generación y en el servicio de urología también se ha hecho el fortalecimiento con el equipamiento, con la adquisición de un láser Olmium para cirugía prostática y para el tratamiento de la litiasis. También se ha adquirido un equipo, un litotriptor. Asimismo, se ha fortalecido el área de imagenología, decíamos, no solamente con la adquisición de un resonador magnético, también de un angiógrafo, que suman un presupuesto de 41.218.000. La regional de Oruro también ha fortalecido su servicio de emergencia y terapia intensiva con equipamiento. Se ha ido adquiriendo un desfibrilador con un monitor multiparamétrico por un presupuesto de 50.000 bolivianos. Es importante mencionar que se está citando los procesos que se han concluido durante la gestión 2020, porque muchos de los procesos de adquisición de equipamiento se han devengado para la presente gestión. En el caso de Potosí, ellos enlistan un total de 3.547 ítems, donde han fortalecido también las áreas de atención de la terapia intensiva, las áreas del servicio de emergencia, con la adquisición de monitores multiparamétricos de 4 ventiladores mecánicos, desfibriladores, tanto el desfibrilador con monitor cardioversor, un desfibrilador externo automático, equipamiento complementario como es un videolaringoscopio, aspiradores, tanto quirúrgicos, un monitor invasivo, equipos para monitoreo de los signos vitales, equipos de aspiración, un ecógrafo portátil y sensores para determinar la saturación de oxígeno neonatales, compresores de aire y también cuando hablamos de provisión de oxígeno medicinal, tanto los tubos que tienen una capacidad de 6 metros cúbicos o tubos o cilindros y también prever la recarga y mantenimiento de los mismos. En la Administración Regional de Sucre también se ha fortalecido estas áreas críticas de terapia intensiva y el servicio de emergencias con la compra de un desfibrilador externo automático, equipo que permita monitorear los signos vitales. También se ha fortalecido el servicio de laboratorio clínico con la compra de equipamiento, microcentrífugas, un analizador de coagulación. Es importante también considerar el fortalecimiento del servicio o el área quirúrgica. Se ha comprado también equipamiento relacionado al equipo de anestesia, sensores de flujo, trampas de agujas. Asimismo, se ha fortalecido el área de consulta externa con la adquisición de pantoscopios, el área de internación con la adquisición de camas con distintas características y también el servicio de imagenología con la adquisición de un equipo de ultrasonido portátil y los accesorios complementarios, como son los cabezales Cuando hablamos del fortalecimiento del equipamiento médico en las distritales, la distrital de Yacuiba también se ha fortalecido el área de quirófanos con la adquisición de un autoclave, con también el área de internación donde hemos adquirido camillas, aspiradores. En la Administración Regional de Ribera Alta también se ha adquirido equipamiento. Hablamos de un gasómetro portátil especialmente para la atención de pacientes en emergencias, bombas de infusión volumétrica, aspiradores, también un carro desfibrilador para el servicio de emergencias como para el área de internación, un equipo de rayos X portátil y lo más importante que debemos considerar en esta agencia distrital es que ellos han implementado lo que más adelante vamos a hablar son los hospitales de emergencia móviles.
que por su diseño arquitectónico tienen la forma de un domo, donde aquí se detalla la adquisición de 40 camas para este hospital móvil de emergencia, para la atención de pacientes COVID. Asimismo, monitores multiparamétricos. Similar equipamiento se lo ha adoptado en la Administración Regional de Trinidad y la Agencia Distrital de Guayaramerín, que suman un total de 34.200 para el caso de Guayaramerín y para Trinidad un presupuesto de 23.200, para Ribera Alta de 2.340.000 y de Yacuiba de 129.527. Cuando hablamos de el funcionamiento, decíamos, de los establecimientos de salud, tenemos que considerar que la infraestructura en salud conlleva un presupuesto importante dentro de lo que es el POA y el PAC de cada gestión. Para la gestión 2020 teníamos programado un presupuesto de 582.686.191 y la ejecución apenas ha alcanzado el 12.9%. Aquí tenemos un cuadro resumen de los proyectos de inversión pública que se cerraron al 31 de diciembre de la gestión pasada, que suman un total de 74 proyectos de inversión pública. Más adelante los vamos a ir detallando por cada administración regional, pero llama la atención la ejecución presupuestaria, que sí se ha visto afectada por el contexto de la emergencia sanitaria. Si hablamos de que la declaratoria de la emergencia sanitaria en nuestro país durante la gestión 2020 data del mes de marzo y que se extendió hasta el 31 de diciembre, hablamos de que solamente durante los 2 primeros meses se habrían iniciado algunos proyectos de inversión pública y los mismos se han interrumpido. Ustedes conocen bien el contexto, hemos tenido una cuarentena rígida que ha evitado que las empresas adjudicadas inicien las obras y que por lo tanto también las supervisiones comprometan este inicio de obra. Y la cuarentena rígida sabemos que se ha extendido desde fines del mes de marzo hasta el mes de mayo y posteriormente hemos entrado en una cuarentena. Nosotros hablamos de un proceso de que las empresas se han visto impedidas durante el segundo semestre de dar continuidad a estos proyectos de inversión pública. En el caso de La Paz, ha alcanzado apenas el 9% de la ejecución. Tienen un total de 17 proyectos de inversión pública. Acá es importante mencionar de que algunos se habrían iniciado. El caso de la ampliación del Centro Integrado de Rehabilitación Infantil, el CIRI, con un avance de obra del 14%. La construcción de los 2 bloques de almacenamiento de medicamentos y insumos con un avance del 23% y la construcción del Centro de Medicina Integral en la zona sur con un avance del 7.7%. Finalmente, la refacción y remodelación integral del Hospital Obrero número 1 en La Paz con un avance del 16.2%, que son las pocas o los pocos proyectos de inversión pública que pudieron iniciarse en la gestión pasada. Lo importante es también informar a los presentes a la audiencia es que todos estos proyectos de inversión pública en esta presente gestión se están reiniciando. Para el caso de la regional de Cochabamba, teníamos un total de 12 proyectos de inversión pública y es el caso de la ampliación del almacén de medicamentos que ya lleva una ejecución del 66%. La construcción del Policlínico Quillacollo, si bien en este cuadro resumen menciona en una ejecución del 44.7%, el Policlínico de Quillacollo ya está funcionando. Es que la empresa constructora y la supervisión tiene que poner al día las planillas de pago y estaríamos alcanzando en la presente gestión ya de este presupuesto. La construcción del sistema de la red de alcantarillado y sanitario número 2, que lleva un avance del 73%, y finalmente la rehabilitación integral del sistema eléctrico del mismo Hospital Obrero número 2 con un avance del 8.1%, que suma un total del 14.6%. Para el caso de la Administración Regional de Santa Cruz, estamos hablando, sí, de alrededor de 11 proyectos de inversión pública,
con un avance de la implementación del Centro de Atención Integral de Salud de Especialidades en el municipio de San Julián, que lleva un avance del 18.8%, que es una obra que también tiene a la fecha ya prácticamente más del 80% en su avance, con el segundo proyecto de ejecución, que es el Hospital de Valle Grande, que también ha alcanzado un avance, una ejecución presupuestaria del 14.2%, y el tercer proyecto que lleva en avance es la construcción e implementación del CAICE en el municipio de Yapacaní, que lleva un avance del 5.1%, que suman un total del 6.6%. En el caso de la Administración Regional de Potosí, tenemos en Potosí que considerar no solamente la Administración Regional de Potosí, también a 3 agencias distritales, la de Atocha, Tupiza y Uyuni, que suman un total de 10 proyectos de inversión pública priorizados. En el caso de Potosí está la ampliación del Hospital Obrero número 5, que lleva un avance en un 21% en su ejecución presupuestaria, y asimismo es importante acá mencionar que en la agencia distrital, de Uyuni, tenemos la ampliación del área de cirugía y el servicio de emergencia del Hospital Obrero en Uyuni, con un avance del 53.8%, que estos dos proyectos son los que habrían tenido ya el inicio durante el primer trimestre y que por lo tanto tenemos una mayor ejecución presupuestaria. Asimismo, en Tupiza, la ampliación del policonsultorio número 58 en Villazón, con un avance del 47.3%. Finalmente, hablar del consolidado, que ha alcanzado un 17.7% de avance. Para los proyectos de inversión pública en la Administración Regional del Beni, de notar que acá también en la Administración Regional de Trinidad Beni tenemos que considerar a las 2 agencias distritales, a la de Rivera Alta y a la de Guayaramerín. En el Beni tenemos 4 proyectos de inversión pública. El primero habla de la ampliación y refracción del Centro Integral de Salud Santana de Yacuma, que lleva un avance del 98%, y el de la construcción del Policlínico de San Borja, que también lleva un avance del 84%. En el caso de Guayaramerín, la ampliación del Hospital Obrero número 18 con un avance del 25.8%, y en el caso de Rivera Alta son 2 proyectos. El primero, la construcción del almacén general para insumos médicos, que lleva un avance ya de casi el 100%, y finalmente la implementación del depósito de archivos y activos fijos con un avance del 74%, que suman un total del 38.8% de ejecución presupuestaria. Para el caso de la Administración Regional de Sucre, Chuquisaca, tenemos un total de 5 proyectos de inversión pública. El que lleva avance es la construcción del edificio central administrativo regional de Sucre, con un 53.2% en su avance de ejecución presupuestaria, que también es una obra que ya se ha concluido en la parte física y que a la fecha ya está funcionando nuevamente, como el proyecto que el año pasado ha tenido la ejecución y suma un total de 7.4%. Para el caso de la Administración Regional de Tarija, considerar también, además de la Administración Regional de Tarija, a la Agencia Distrital de Yacuiba. Para el caso de Tarija teníamos inscritos dos proyectos de inversión pública, y para el caso de Yacuiba teníamos uno que está circunscrito en el municipio de Villamontes. Estos 3 proyectos no se han ejecutado. Este año se está, en el caso de Villamontes, ya se habría reiniciado la construcción de este centro de salud en Villamontes, y lo propio en Tarija, se está retomando los otros 2 proyectos de inversión pública. Para la Administración Regional de Pando, tenemos 3 proyectos de inversión pública que estaban inscritos en la pasada gestión. Uno era la construcción del área de hemodiálisis terapia intensiva en el Hospital Obrero número 9. El otro es la construcción del nuevo policlínico en Pando, en el predio que funcionaba antes. Y finalmente la implementación de la planta generadora de oxígeno, también en el mismo Hospital Obrero. Estos 3 proyectos
no se han podido ejecutar en la gestión pasada. En el caso de la Administración Regional de Oruro, estamos hablando de un total de 10 proyectos de inversión pública. Los que tienen avance es la construcción del depósito y refacción del Centro Integral de Salud en Paña, que tiene un avance del 96.9%, la construcción del policonsultorio de especialidades, con un avance del 60.9%, y el tercer proyecto es la refacción y refuncionalización de la farmacia del CINFA 10 de febrero, con un avance del 47.2% como parte del primer nivel de atención. Respecto al Hospital Obrero número 1, hay un cuarto proyecto de inversión pública, que es la remodelación y ampliación del bloque para medicina interna, que lleva un avance del 95.6%, que suma un total del 33.4%. En resumen, podemos decir que los proyectos de inversión pública, la gestión pasada, sí han sido afectados por el contexto de la emergencia sanitaria de la primera hora pandémica. El otro componente que tenemos que considerar dentro del concepto de una red de salud funcional, integral e integrada es fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia. Es importante aquí hablar de que si trabajamos como institución, tenemos que entender que en cada ámbito geográfico existe una red de salud. Es decir, del primero se derivan pacientes al segundo nivel y probablemente del segundo nivel de atención, que ya son hospitales, a un tercer nivel. Todo esto tiene que estar articulado y es un verdadero sistema, cuyo objetivo es dar la atención oportuna y adecuada a nuestra población asegurada. Cuando hablamos, estamos hablando de hospitales que cuentan con todas las especialidades. Durante los últimos 5 años sí se ha priorizado el fortalecer el Programa Nacional de Salud Renal. La Caja Nacional de Salud es una de las instituciones pioneras en el país en realizar un trasplante renal. El año pasado se ha llegado a realizar 3 trasplantes renales y 15 pacientes tienen ya el protocolo de trasplante renal en una fase preliminar. Si comparamos con el número de trasplantes que se habrían realizado tanto en la gestión 2019 y 18, hemos disminuido. Igual ha sido afectado este servicio por la pandemia. El paciente que, tanto el donante como el receptor de un trasplante renal, tiene que estar en un espacio, en un ambiente, decimos nosotros, que no le ponga en riesgo su salud. Por lo tanto, si hablamos del contexto de la pandemia, el Hospital Obrero número 1 ha recibido y recibe pacientes COVID-19 positivos. Por lo tanto, este servicio sí se ha visto afectado, se ha interrumpido los trasplantes renales. Es un riesgo. La enfermedad del COVID-19 afecta principalmente, decimos nosotros, órganos vitales como los pulmones, el aparato cardiovascular, pero también hay afectación renal y neurológica. Y el paciente renal es un paciente de cuidado. Creemos que esta presente gestión vamos a superar el indicador que nos hemos planteado como institución, pero además se ha iniciado ya el proceso de habilitar el Hospital Obrero número 3 en Santa Cruz para que también pueda realizar trasplantes renales. Se han realizado capacitaciones al personal de enfermería, con personal que se ha movilizado desde la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz para capacitarles justamente en lo que es el componente de la instrumentación quirúrgica, para que la Administración Regional de Santa Cruz en la presente gestión ya realice la adquisición del instrumental quirúrgico y también pueda complementar su team quirúrgico, su equipo quirúrgico, es decir, contar con un médico transplantólogo, con un equipo que tenga la capacidad ya que en la presente gestión o en la próxima gestión ya pueda realizar trasplantes renales. La ventaja es que en el caso del Hospital Obrero número 3 ya cuenta con el laboratorio donde puede realizar las pruebas que se necesita para este procedimiento. Similar proceso se va a realizar en la Administración Regional de Tarija.
esta presente gestión se está realizando también la gestión del presupuesto para la adquisición del equipamiento en el servicio de laboratorio, que es complementario a lo que es el área quirúrgica. Por lo tanto, la implementación de este programa de trasplante renal en los próximos 2 años se va a efectivizar tanto no solamente en la ciudad de Santa Cruz, también en la ciudad de Tarija. Cuando hablamos del sistema de referencia y contrarreferencia, poníamos el ejemplo del paciente renal, tenemos que considerar de que se tiene que hacer un levantamiento de información para saber, para mejorar este servicio. Se ha elaborado ya un diagnóstico situacional del sistema de referencia y contrarreferencia, se han elaborado los instrumentos para este diagnóstico, es una normativa que se debe cumplir, son cerca de 17 indicadores que se evalúan, y hemos identificado que como institución necesitamos fortalecer en la red de ambulancias. Nosotros hacemos la referencia de un paciente en un segundo nivel. Tenemos que considerar que son pacientes críticos y pacientes no críticos. Cuando es crítico, como es el caso del paciente COVID, hay pacientes que necesitan atención hospitalaria, es vital. Cuando llega al hospital, llega primero a un hospital de segundo nivel. Se debe el estadio de la enfermedad de COVID-19. Existe un estadio 2A, un estadio 2B y un estadio 3. El estadio 3, ese paciente crítico, pues necesita un manejo especializado. Y no solamente hablamos del recurso humano en salud, sino también de los instrumentales y en este caso del medio de transporte. Son ambulancias que tienen un determinado equipamiento. Y eso es lo que hemos encontrado en este diagnóstico situacional, donde tenemos que fortalecer a este sistema. Para realizar un análisis y seguimiento necesitamos indicadores, y en salud se han priorizado indicadores, y cuando hablamos de mejora, estamos hablando del objetivo estratégico número 5, que es gestión de calidad. El objetivo es mejorar la calidad del servicio. En el Departamento Nacional de Gestión de Calidad, a través de sus divisiones operativas, pues se ha venido realizando lo que nosotros llamamos el análisis de información en salud. Se han realizado las reuniones del Comité de Análisis de Información Nacional, como establece su normativa. El año pasado, durante el mes de diciembre, nos hemos reunido el equipo técnico de epidemiólogos, de administradores regionales, de agentes distritales en la ciudad de Santa Cruz, y se ha hecho el análisis de acuerdo a lo que establece en el manual del Comité de Análisis de Información, donde se han priorizado cerca de 150 indicadores en la institución. También similar actividad se replica en cada administración regional y agencia distrital. Se han realizado un total de 7 CAIs, 3 en las regionales, donde fue de forma presencial antes de la pandemia, es decir, durante el primer trimestre, y en 4 regionales lo han realizado de forma semipresencial y virtual para cumplir con la normativa. Es importante de cuando nosotros hablamos del análisis de la información en salud, tenemos que hablar de seguir las directrices. Una directriz es la implementación de las salas situacionales. Es este espacio físico, bueno, ahora es virtual, es un ejercicio donde se hace el monitoreo de estos indicadores de salud. En el contexto de la pandemia, tanto de la primera como de la segunda ola, se ha implementado una sala situacional. La sala situacional convoca al equipo técnico, que está liderizado por los epidemiólogos en nuestra institución, con la participación de sus administradores regionales o jefes médicos, donde cada administración regional es una reunión semanal a través de la plataforma Zoom. Nos hacen conocer el comportamiento de los indicadores de salud. Si estamos hablando del contexto de la emergencia sanitaria, pues se ha hecho el análisis. Y cuando hablamos del análisis, es decir, estamos hablando de esa vigilancia permanente de estos indicadores.
¿sí? Cuando hablamos de vigilancia, tenemos que considerar dos componentes: el monitoreo, es decir, el indicador. Por ejemplo, cuál es la tasa de incidencia o la tasa de ataque de la enfermedad por COVID-19, o cuál sería, por ejemplo, la tasa de mortalidad que tenemos con esta enfermedad como indicadores. También hablamos de la tasa de recuperación, que es importante. Y asimismo, conocer cuántas pruebas diagnósticas se habrían realizado en nuestra población consultante. Todo esto tiene que tener un marco, un punto de partida, que son los planes de contingencia. Cada administración regional y cada agencia distrital tiene que contar con un plan de contingencia, es decir, de forma organizada, cada establecimiento de salud establece qué acciones va a hacer para esta contingencia sanitaria. Cada establecimiento hace llegar a su administración regional su plan de acción. Y ese plan de acción se consolida y se denomina un plan de contingencia. Nosotros estamos en la responsabilidad no solamente del cumplimiento de estas actividades, sino el seguimiento. Una actividad importante dentro de esta área de vigilancia de salud son las infecciones atribuidas a la atención en salud. Contamos actualmente con las enfermeras vigilantes por lo menos en cada hospital de referencia. Lo ideal es que cada administración regional cuente con su enfermera vigilante a nivel regional para que consolide la información. Es otra brecha. No todas las administraciones regionales han podido contar con una enfermera vigilante. Son 5 administraciones regionales que han dado continuidad a esta iniciativa. Es decir, 4 administraciones regionales todavía no cuentan con una enfermera vigilante a nivel regional, solamente han priorizado una enfermera vigilante en los hospitales de referencia, cuando debería haber en cada establecimiento de salud. Esto es parte de esa vigilancia de salud. Como les habíamos indicado, la Caja Nacional de Salud cuenta con un Plan Nacional de Contingencia para emergencias de salud pública de interés internacional referidas al nuevo coronavirus COVID-19 ya desde febrero del 2020. Hasta septiembre del 2020 se habría actualizado este plan de contingencia, por eso es que hay 6 versiones. Es decir, que casi cada mes este plan de contingencia a nivel de las administraciones regionales y distritales se ha venido actualizando. Más allá del contexto de la emergencia sanitaria que le hemos descrito, existe otro objetivo estratégico dentro de nuestra institución que habla de la salud ocupacional. En la Caja Nacional de Salud tenemos el Departamento Nacional de Medicina del Trabajo, que va a cumplir con un tercer objetivo estratégico, que habla de prevenir los riesgos ocupacionales, las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. ¿Con qué objetivo? De disminuir el índice de estas enfermedades profesionales y también los accidentes de trabajo. En la gestión pasada se han realizado un total de 1.019 evaluaciones médicas en los puestos de trabajo, un total de 5.861 controles periódicos de salud a los trabajadores y trabajadoras de las empresas afiliadas, donde en este cuadro reporta esta actividad en 7 administraciones regionales. La Paz, que ha reportado un total de 1.775, y Oruro un total de 1.632, y posteriormente el eje troncal, hablamos de la administración regional de Cochabamba, con 1.202, y Santa Cruz con 858. También hay el reporte de la administración regional de Tarija con 199, Sucre 116 y Potosí con 73. ¿Por qué hay esa disparidad? Porque justamente una brecha que tenemos que superar es que no contamos con el número suficiente de especialistas en el área de medicina de trabajo. Es por eso que hay esa disparidad en el reporte. En la administración regional de Potosí no contamos con este especialista. Contamos con el apoyo de otras especialidades y de médicos generales que han hecho un posgrado en salud ocupacional, que son conocidos como los médicos de prestaciones, que vienen coadyuvando durante varias gestiones en esta tarea.
Lo mismo sucede en Tarija. Recientemente en Tarija ya se ha podido contratar a un médico especialista en medicina del trabajo, y lo mismo en Sucre, que recientemente durante las 2 últimas gestiones se ha incorporado una médico del trabajo que está empezando a realizar esta tarea de los controles periódicos de salud. Lo que nosotros vemos en esta área es que la actividad priorizada por las empresas es justamente la referida a los exámenes preocupacionales y también los postocupacionales. Por eso es que este indicador suma un total de 10.827 exámenes preocupacionales, pre y postocupacionales, donde también es en el eje troncal donde hay mayor demanda en este servicio. Asimismo, los resúmenes clínico ocupacionales que realizan nuestros médicos del trabajo, que suman un total de 1.899. No solamente, pero es la prestación de este servicio, sino también hay otro componente que es importante de notar, que es la promoción de la salud referida a esta área de la medicina del trabajo, donde se realizan capacitaciones en el componente de higiene y seguridad ocupacional. Tenemos una división nacional de higiene y seguridad ocupacional que tiene ese propósito, ¿no?, de llegar a las empresas. Pero durante la gestión 2020 se ha priorizado, en el contexto de la primera ola pandémica, ese trabajo articulado entre lo que es gestión de calidad, la División Nacional de Epidemiología, el Departamento Nacional de Medicina del Trabajo, donde han elaborado un manual que habla de las directivas de bioseguridad que debemos seguir los trabajadores en la institución. Modelo elaborado, se han hecho las capacitaciones, como ustedes ven en la diapositiva, en las fotografías, una capacitación presencial, y la mayoría de la relación ha sido a través de capacitación en línea. Esta División Nacional de Seguridad Industrial durante la gestión 2020 ha realizado distintas actividades, como ser las evaluaciones de riesgo en las empresas e instituciones afiliadas a la institución, que suman un total de 515, reevaluaciones de riesgo, porque hay que hacer, identificado el problema, en este caso, el no cumplimiento, por ejemplo, a una normativa, este equipo de trabajo tiene una segunda visita, una segunda evaluación para las medidas correctivas. ¿Qué instrumento se ha utilizado? Un checklist de bioseguridad, y se ha aplicado en 151 empresas para hacer ese monitoreo continuo. Las evaluaciones de puesto de trabajo también ha sido una actividad importante en esta división nacional, así como la emisión de los certificados de trabajo en condiciones insalubres y la transferencia de costos por incumplimiento, y asimismo el pronunciamiento y habilitación de los pagos respectivos. En total son cerca de 216 capacitaciones y 5.962 actividades en este rubro. Muchas veces hablamos de que sí se pueden producir accidentes de trabajo. El empleado tiene la obligación de realizar la denuncia, así como el empleador, ¿sí? Ambos tienen una corresponsabilidad, ¿sí? Porque el afectado probablemente el afectado tiene ya un problema de salud, pero el empleador tiene la obligación de hacer esa denuncia. En la institución nosotros recibimos las denuncias de accidentes de trabajo y hemos llegado también en el eje troncal, en La Paz, en Cochabamba y Santa Cruz, pero también en Oruro, con un reporte importante de accidentes de trabajo. Cuando nosotros hablamos de las denuncias de accidente de trabajo, también se ha hecho el análisis en la vigilancia epidemiológica, en este caso ocupacional, donde podemos ver el comportamiento también que ha sido afectado, esta variable de estudio, por la pandemia. Durante la primera ola, que empezó en el mes de marzo, el ascenso, y llegar decimos nosotros, al epicurve de la curva, al punto más alto durante el mes de julio,
y posteriormente descender en agosto-septiembre, es donde mayor número de casos de COVID hemos tenido. Por lo tanto, este servicio interpreta lo contrario, donde ha habido menos demanda de los trabajadores en cuanto al reporte de accidentes de trabajo. El cuarto objetivo estratégico dentro de nuestro plan estratégico institucional habla de implementar la gestión de riesgos para emergencias y desastres. El objetivo es que cada establecimiento de salud esté preparado para una contingencia. Más allá de lo planificado, en la gestión 2020 hemos tenido, bajo el contexto de la pandemia por COVID-19, la experiencia institucional de poder enfrentar esta emergencia sanitaria. Acá tenemos un ejemplo, un reporte al 9 de enero de la 2021 que habla de cómo la institución ha venido realizando esa vigilancia epidemiológica, es decir, el día a día, cada establecimiento de salud reporta el número de casos sospechosos para COVID-19, el número de casos confirmados por laboratorio para COVID-19, así como también decíamos que es importante el reporte de los pacientes recuperados, aquellos que les damos el alta. Esta enfermedad tiene una tasa de letalidad, es decir, personas que fallecen. También, por lo tanto, es importante monitorear este indicador. Durante la gestión 2020 y también parte de la 2021, hemos tenido un reporte acumulado de 45.532 casos confirmados y el mayor número de casos, como está en esta gráfica, corresponde a la Administración Regional de La Paz, con 16.472 y sigue el departamento de Santa Cruz con el reporte de la Administración Regional de Santa Cruz, que suma un total de 13.181 casos. ¿Por qué es importante el monitoreo? Porque determinando nosotros cuántos casos tenemos diarios, podemos prepararnos mejor. Es decir, sabemos que el 80% de la población no ameritaría la atención en un establecimiento de salud, pero un 20% sí. Ese 20% es el que va a acudir a un establecimiento de salud de la Caja Nacional de Salud. Ese 20% no solamente va a ir a un primer nivel de atención, es decir, a su policlínico. Ese 20%, probablemente el 5%, va a ir referido ya a un hospital. Ese 5% necesita probablemente internación, es decir, camas hospitalarias. Y de ese 5%, el 1% ameritaría probablemente una atención ya en una unidad de terapia intensiva. Por lo tanto, estamos hablando de la capacidad instalada que tenemos que ofertar a nuestra población asegurada. Este es un cuadro resumen donde la Caja Nacional de Salud ha venido implementando, no solamente hablamos de camas hospitalarias como indicador, sino que la atención de este paciente COVID es integral. Se ha priorizado durante la gestión 2020 la ampliación de esta capacidad resolutiva. ¿Cómo? Con la implementación de los hospitales de emergencia móviles para COVID-19. Actualmente tenemos en la Administración Regional de Pando la implementación de un hospital móvil que han permitido ampliar la capacidad hospitalaria con 30 camas para internación, además de contar con 9 unidades de terapia intensiva para pacientes críticos. El caso de la Administración Regional del Beni ha implementado también un hospital móvil de emergencia con 2 domos, uno para la internación de pacientes en estadios 2A, 2B y el
otro domo para pacientes críticos en estadio 3, que suman un total de 22 camas, y el otro domo para terapia intensiva con 16 unidades. También en el mismo departamento del Beni, la Agencia Distrital de Riberalta y también la Agencia Distrital de Guayaramerín han implementado estos hospitales móviles de emergencia, que para el caso de la Distrital de Riberalta cuenta con 20 camas para la internación y para Guayaramerín con 38 camas de internación. En la Administración Regional de Cochabamba también se ha implementado un hospital móvil de emergencia. En su diseño hablan de la implementación de 18 camas para internación. El primero que se implementó en la institución fue en la Administración Regional de Santa Cruz. Este hospital móvil de emergencia también tiene una capacidad donde se ha priorizado la implementación de un domo para terapia intensiva con 30 unidades. En la Administración Regional de Potosí también contamos con otro hospital de emergencia móvil que tiene una capacidad para internación de 10 camas, y también en estas 10 camas se han dividido unidades para la atención del paciente crítico. Finalmente, en la Administración Regional de Tarija también se cuenta con un hospital móvil de emergencia con 2 domos. El primer domo, que tiene un diseño para 52 camas de internación, y el otro para pacientes críticos, es decir, una unidad de terapia intensiva para 15 unidades. Actualmente estamos hablando de un total de 180 camas que se habrían habilitado, que amplían esta capacidad resolutiva para la internación de pacientes COVID, y 70 unidades de terapia intensiva, es decir, 70 pacientes críticos que puedan ser atendidos en estos hospitales móviles de emergencia durante la gestión 2020. Esto es parte de lo que ha sido el equipamiento. Si hablamos de la adquisición de ventiladores mecánicos para adultos con sus monitores multiparamétricos, además de contar con equipos de rayos X portátiles. El segundo componente que se ha considerado, además de la internación de los pacientes para COVID-19 en el contexto de la emergencia sanitaria, habla de un pilar fundamental que es el diagnóstico. En la Caja Nacional de Salud, desde un inicio, desde el mes de marzo, el Servicio Nacional de Laboratorio ha incluido en el presupuesto el equipamiento. Es el Hospital Obrero número 1 en La Paz, quien ya desde la gestión 2018 y 2019 ha venido fortaleciendo la unidad de virología, la unidad de inmunogenética, como parte de su servicio de laboratorio clínico. Y para responder a la primera ola pandémica, es que en el mes de marzo empezó a funcionar esta unidad para el diagnóstico de biología molecular, virología. Similar proyecto se lo ha replicado durante el mes de abril en el Hospital Obrero número 3 en Santa Cruz, donde con el apoyo técnico de las profesionales de La Paz, la Regional de Santa Cruz ya viene realizando pruebas de biología molecular para COVID-19 desde el mes de junio. El mismo proyecto se lo ha replicado en Cochabamba, y el objetivo inicial era contar por lo menos en el eje troncal con 3 laboratorios de referencia. Durante el segundo semestre de la gestión 2020, en la Administración Regional de La Paz, ya empezó a funcionar el Hospital Santiago II número 30 como hospital COVID de referencia, con un laboratorio que tenga la unidad de diagnóstico de biología molecular para COVID-19. Lo propio ha sucedido en el Hospital Materno Infantil. Por lo tanto, en la Administración Regional de La Paz se habrían fortalecido 3 hospitales con 3 unidades de diagnóstico molecular, de diagnóstico de biología molecular, virología, sumado el laboratorio de Santa Cruz y Cochabamba, y al final de la gestión 2020, el funcionamiento del laboratorio
de virología en la Administración Regional de Potosí y en la Agencia Distrital de Riberalta. Entonces, como ven en la fotografía, es el equipamiento, pero principalmente el recurso humano en salud, que tiene que tener esta expertise, es una especialidad para poder realizar y tener nosotros una red de laboratorios. Y ese es el objetivo, que durante el final de la gestión 2020 ya se ha hecho la adquisición del equipamiento para Oruro, decíamos, para el caso de Riberalta, para el caso de Potosí, y restaría el caso de Sucre, y para la presente gestión estaría programado el equipamiento para Tarija. Y habríamos consolidado una red de laboratorios para el diagnóstico de COVID-19 en el contexto de la emergencia sanitaria. Por eso es importante también remarcar que no solamente la Caja Nacional de Salud ha innovado el diagnóstico por biología molecular, sino también en las salas de terapia intensiva, gracias al ímpetu de los profesionales de este servicio, es que se han venido implementando tecnologías, por ejemplo, cámaras para el traslado de estos pacientes, el uso de, como está en la fotografía, en la experiencia de la Administración Regional de Potosí, también en La Paz, del uso de los cascos Helmet para evitar la intubación endotraqueal de estos pacientes críticos. Similar equipamiento se lo está adoptando esta presente gestión en otras regionales. Ahí vemos la cámara de aislamiento para el traslado de estos pacientes. La adquisición de los medicamentos e insumos, son un total de 48 medicamentos que el paciente COVID necesita. Los insumos que están referidos a los equipos de protección personal también ha sido una gestión importante. Ahí ven las fotografías de lo que ha sido la implementación de estos hospitales móviles de emergencia en el caso de la Administración Regional de Tarija, de Riberalta, de la Regional de Santa Cruz. El caso de Pando, que también cuenta con su hospital de emergencia móvil para COVID-19, y la distrital de Guayaramerín. El caso de Potosí es la última diapositiva. Finalmente, vamos a hablar de que el diagnóstico, al ser un pilar fundamental para la respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19, no solamente la Caja Nacional de Salud ha sido la primera en implementar estas pruebas de diagnóstico de virología o de biología molecular como ente de la seguridad social a corto plazo, sino también ha sido en el mes de junio la que ha promovido un protocolo para el diagnóstico a través del antígeno viral, que es una prueba rápida. Es un protocolo que la institución lo ha promovido durante 6 meses y que al final de la gestión, es en el mes de diciembre, que se han realizado estudios piloto en el eje troncal y que hoy en día ha sido adoptado por el Ministerio de Salud como ya parte del protocolo de diagnóstico para ese tamizaje serológico, es decir, que podamos hacer la pesquisa de los pacientes que tengan la capacidad de contagiar el coronavirus. El identificar a aquel paciente sospechoso que tenga la capacidad de contagio es importante. Por lo tanto, se han realizado no solamente la gestión para la adquisición de estos insumos y reactivos, como ven en la primera diapositiva, también se han hecho estas pruebas, decimos rápidas, ya en algunas empresas y también en algunos de nuestros establecimientos de salud. Complementariamente a esto, se han hecho capacitaciones, por ejemplo, en el uso de los equipos de protección personal, tanto al personal de salud como a las empresas que lo han solicitado. Y ahí vemos fotografías donde se han hecho capacitaciones en la norma de bioseguridad, en el manejo de los residuos sólidos biológicos y también en la elaboración de las directrices para que se puedan implementar las salas situacionales. Eso es en cuanto me permito informar dentro de lo que es las actividades desarrolladas
por todo el personal de salud, apoyadas por nuestro personal administrativo en cada uno de nuestros establecimientos de salud, que suman 161 establecimientos de salud y que pongo a consideración de doctora Gallegos, de su autoridad y de todos los presentes. Gracias. Agradecemos la intervención del doctor Manuel Michel Alarcón, jefe de Servicios de Salud de la Caja de Salud. Seguidamente tendré la exposición a cargo del licenciado Gonzalo Federico Muñoz Linares, gerente administrativo financiero de la Caja Nacional de Salud. Buenos días. Recibimos nuestra gerente general, doctora Gallegos, nuestro gerente de salud, doctor Michel, al honorable auditorio, administradores regionales, distritales, a los jefes nacionales de departamento, a todas las autoridades nacionales, a todos los presentes y a los que están siguiendo mediante este medio la presente rendición de cuentas públicas. Vamos a empezar con el tema de los recursos humanos. Dentro de la planificación para optimizar la gestión de recursos humanos, se llevó adelante la capacitación del personal de administraciones regionales y distritales en actualizaciones de la ley 1178. Se han llevado 2 eventos con 60 personas. Se ha actualizado la actualización de la ley 2341, procedimiento administrativo presencial, un evento con 27 personas. La actualización del sistema de organización administrativa por medio virtual, 26 personas. La actualización del sistema de administración de personal presencial, un evento con 28 personas. Y se han llevado también normas de bioseguridad con presencial con 30 personas. Se han llevado 10 eventos de relaciones humanas con la presencia de 243 personas. Asimismo, se han llevado temas del COVID con 2 eventos virtuales, haciendo un total de 419 personas que han participado en estos eventos. ¿Sigo? Seguimos. Elaborado y actualizado la siguiente normativa institucional. Se ha elaborado el reglamento específico de inversión pública de la Caja Nacional de Salud, el manual de procesos y procedimientos para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos. Bueno, estos 2 documentos actualizados nos permiten contar con los procedimientos y procesos debidamente definidos para las etapas de preinversión y inversión. El tema de preinversión es una etapa muy importante, toda vez de que un buen proyecto de preinversión debidamente definido nos va a permitir iniciar la etapa de inversión optimizando el tiempo y sobre todo siendo oportunos en la entrega de los proyectos de inversión. La implementación del control social y control interno. En esta etapa se han definido y capacitado a nuestros funcionarios, a 731 funcionarios, sobre la ley 974 referida a las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en 4 talleres. Se ha realizado el procesamiento de 72 denuncias por hechos de corrupción, de los cuales 28 se encuentran en proceso, 23 han sido rechazados, 16 casos cerrados con recomendaciones y 5 casos que han sido, casos cerrados por no existir indicios de responsabilidad. También se han llevado adelante 7 procesos
de casos por denuncias por la presunta negativa de acceso a la información, de los cuales 4 se encuentran en proceso, un caso está rechazado, un caso está cerrado con recomendaciones y un caso ha sido cerrado por no existir indicios de responsabilidad. ¿Estamos? Ya. Es importante mencionar que el Departamento Nacional de Auditoría Interna ha emitido 110 informes. El informe para el examen de confiabilidad de los registros de estados financieros gestión 2019 del Consolidado Nacional. Se han emitido 3 informes de la revisión anual de cumplimiento oportuno de la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas. Se han presentado 8 informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad civil, un informe de auditoría operacional, 10 informes de control interno, 5 informes de costo-beneficio por daño económico por cuantías que no superan el costo de una auditoría, 5 informes con indicios de responsabilidad administrativa, 59 informes de relevamiento de información, 16 informes de seguimiento a la implementación de recomendaciones y control interno. Gestión administrativa y eficiente. Se han realizado programación de los procesos de contratación en un total de 15.321, los mismos que han sido debidamente inscritos en el PAC. De estos, se han ejecutado 5.496 procesos, alcanzando solo el 35.87% del total de los procesos programados. Es importante resaltar de que el departamento de Oruro, Tarija y Chuquisaca tienen los porcentajes más altos en su ejecución. Sin embargo, también tenemos que mencionar que Santa Cruz, por su volumen, ha alcanzado de 3.175 procesos programados, ejecutar 1.243 procesos, que son el 39.14%. Hago mención a esto por la cantidad de procesos que han sido programados y ejecutados. Ejecución de los recursos de la gestión 2020. El presupuesto programado para los recursos de la gestión 2020, aprobados por la ley 1267 del 20 de diciembre del 2019, alcanzó a 6.5 mil millones de bolivianos. Se ha ejecutado 5.08 mil millones de bolivianos, que representan un total de ejecución del 77.58%. Es importante recalcar que los recursos corrientes o el gasto corriente alcanza la ejecución al 81.15%, resaltando que el rubro 17.000 contribuciones a la seguridad social alcanzó al 87.28%, que en realidad estos son los aportes que da el aporte patronal que dan todas las empresas e instituciones afiliadas a nuestra caja. Es el grueso de ingresos que tenemos. Efectivamente, aquí tenemos un saldo preocupante de 12.74% de no recuperación. Asumimos que es el tema de la pandemia. Sin embargo, se están tomando las acciones con las áreas correspondientes para que se haga el seguimiento y la recuperación de los aportes referidos a este tema. Con relación a la ejecución presupuestaria del gasto programado por la gestión 2020, aprobado por la ley 1267, alcanza a 6.5 mil millones de bolivianos.
de los cuales se ha ejecutado 4.3 mil millones de bolivianos, que representan el 66.89% de la ejecución en el momento del devengado. Tenemos que mencionar que el total del gasto corriente llegó a 61.81%. También es importante mencionar que ha habido una modificación del presupuesto de 605 millones, principalmente este tema para afrontar el tema del COVID. En las partidas 20.000 de servicios no personales y en la 30.000 de materiales y suministros, hay una ejecución del 56.05% y 39.78% respectivamente. En los gastos no financieros hay una ejecución del 827.43%. Eso se debe que había una transferencia en el grupo 50.000 de activos financieros, haciendo un total la ejecución del presupuesto de la gestión de 66.89%. Es cuanto tengo que informar, señora gerente, en el área financiera. Agradecemos la intervención del licenciado Gonzalo Federico Muñoz Linares, gerente administrativo financiero de la Caja Nacional de Salud. De esta manera se llevó adelante la presentación de rendición de cuentas final 2020 a cargo de la doctora Silvia Gallegos Romero, gerente general de la Caja Nacional de Salud, el doctor José Manuel Michel Alarcón, gerente de Servicios de Salud, y el licenciado Gonzalo Federico Muñoz Linares, gerente administrativo financiero de la Caja Nacional de Salud. Seguidamente tendremos la ronda de preguntas formuladas por actores del control social. Para esta actividad, pedimos al público presente en sala llenar el formulario de preguntas y o sugerencias indicando su nombre y apellido, como también la organización o sector al que pertenece. De la misma manera, a todo nuestro público virtual que está conectado a través de Facebook Live y Zoom, podrán hacer sus consultas a partir de este momento. Tenemos la primera pregunta a cargo del señor Alfredo Peña, del sector minero cooperativista. Nos pregunta, ¿la Gerencia General efectúa una labor eficiente y dinámica en enfrentar el rebrote COVID, que junto con su equipo técnico hace la siguiente pregunta? ¿La vacunación del personal de salud y asegurado será efectuado con recursos propios de la Caja o dependerá directamente del Ministerio de Salud o Gobierno? Bien, hacer una aclaración respecto al componente vacunación. El antecedente de que la Caja Nacional de Salud, a través de una ley, otorga el 5% de sus ingresos, ¿no?, al Ministerio de Salud y Deportes. El reporte que hemos recibido del Departamento Nacional de Presupuestos indica que durante la gestión 2020 se habría realizado una transferencia por un total de 187 millones de bolivianos aproximadamente, destinado, como establece esta ley, para que el Ministerio de Salud pueda hacer la implementación de los programas nacionales de salud pública. Uno de estos programas nacionales de salud pública es el programa ampliado de inmunizaciones, vacunas. Por lo tanto, la Caja Nacional de Salud ya ha hecho efectiva esta transferencia y a través de este recurso, el Ministerio de Salud y Deportes, en el marco de la ley de vacunas, tiene la función y responsabilidad de la adquisición de las mismas. En ese contexto y con ese antecedente, la Caja Nacional de Salud ya ha realizado
y viene realizando las gestiones para que el Ministerio de Salud atienda nuestra solicitud en número de vacunas. Durante esta campaña o lineamientos para la vacunación del COVID-19, hay un primer grupo priorizado, que es el personal de salud. Ha llegado un primer lote de vacunas que ascienden a cerca de 20,000 vacunas, donde el personal de salud de nuestra institución está siendo beneficiado, es decir, ya se han vacunado. ¿Qué personal de salud? Priorizado el que trabaja en las áreas críticas, terapia intensiva, servicios de emergencia. Creemos que durante esta primera fase todavía no se ha concluido porque llega un segundo lote de vacunas al final del mes de febrero, que son cerca de 500,000 vacunas, va a poder complementar a este primer grupo priorizado que habla del personal de salud. El segundo grupo priorizado es el personal que otorga, no solamente es el personal de salud, sino el que otorga la seguridad. Estamos hablando de la policía y de los militares, que son parte de esta primera línea de respuesta. Sin embargo, también debemos considerar que dentro de las directrices que han sido socializadas recientemente, hay un grupo priorizado que es los pacientes que están comprendidos en mayores de 60 años, que tengan enfermedades de base. Ejemplo, enfermedades no transmisibles. Ya la Caja Nacional de Salud está haciendo las gestiones para la adquisición de estas vacunas. Hemos hecho la semana pasada la solicitud, no solamente en físico, donde hemos adjuntado las planillas de cerca de 16,700 trabajadores de nuestra institución que puedan ser beneficiados en una primera fase, y asimismo se va a hacer las gestiones respectivas para que esta población priorizada, es decir, los mayores de 60 años con enfermedades de base, es decir, enfermedades no transmisibles, también se beneficien de esta vacuna. El tercer grupo, que calculamos que va a ser de acá a 3 meses, ya son la población comprendida entre mayores de 18 años y 60 años sanos, que también deberíamos considerar la planificación de los mismos, pero es una coordinación estrecha que estamos realizando con el Ministerio de Salud. No es este año, sino ya durante el último trimestre del año pasado se han iniciado las gestiones respectivas. Muy buenos días. Quiero complementar la pregunta. Es evidente que la tasa nacional transfiere por valor de 30 millones de dólares al Ministerio de Salud. Lo que nos está indicando el doctor, el gerente de salud, es que esos recursos se van a utilizar para que ellos de modo interno hagan la adquisición y puedan. Así es. Vacunar a todos nuestros familias primero. El Ministerio de Salud, que se toque un centavo de esas transferencias. Tampoco hay una auditoría. Pero ahora estamos viendo de qué es la transferencia. Que hacemos y trabajadores activos va a buscar el beneficio de nuestra institución. Y eso es altamente positivo. Eso demuestra el trabajo que está efectuando nuestra gerente y su eficiente equipo de trabajo. Nosotros vamos a informar esto a nuestros compañeros mineros en todos los sectores. Especialmente se va a vacunar con los recursos a través de nuestra institución.
Se va a utilizar nuestros propios recursos de las transferencias. Las transferencias no es poco, compañeros. Con 30 millones de dólares, aquí tengo la documentación, porque yo hasta el mes de junio de la anterior sesión he sido director laboral. Durante casi 5 años. ¿Y conozco muy bien el funcionamiento de la casa? Y hablo con documentos. En ese sentido, ratifico mis felicitaciones al trabajo que ustedes están efectuando. Y lo están efectuando en momentos tan difíciles para la ciudadanía y para los asegurados, en particular de las tasas nacionales. Y la actitud que ha tenido usted, señora Gereta, desde que el trabajo que usted lo ha iniciado en Valle Grande, cuando era administradora, después en la Regional de Santa Cruz, era una oportunidad, le dije, seriamente se clone con la dinámica del trabajo que usted realiza, esa es la voluntad de trabajo de ese trabajo, que se clone otras gerencias. ¿Por qué? Todos tenemos la dicha de tener como nuestra y la virtud de ustedes ha sabido responder así personal. Son personal propio de la Caja Nacional, no son personal de la calle, de otros partes. Es un personal valioso, no es el que usted está. Desde ese punto de vista, nombres de fe y común, trabajadores mineros, cooperativistas, nuestras felicitaciones y esperamos lo más pronto posible en las vacunas que se priorice al personal de salud, de los hospitales médicos, anual, todo, que están cayendo. Después de eso, simplemente eso, felicidades, felicitaciones al trabajo que están efectuando la señora Teresa y a muchos gerentes de AMA. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta del señor Heriberto Simón Mencia Mamani, de la Asociación Regional de Asegurados de la CNS El Alto. Nos dice, El Alto cuenta con más de 500,000 de asegurados que se encuentran sin infraestructura, tecnología y medicamentos. Nos preguntan acerca de la implementación de una agencia distrital en El Alto. Creo que es prudente que nos organicemos. Estamos participando de una audiencia pública de rendición de cuentas final 2020. Entonces, en ese sentido, las preguntas deberían ir dirigidas a la presentación que se ha hecho. Sin embargo, el tema relacionado a la agencia distrital de El Alto lo va a contestar el gerente administrativo financiero. Pues, sin embargo, me gustaría que nos organicemos con las preguntas que se puedan recibir. Gracias, señora gerente. Sobre la pregunta, el tema pasa por darle sostenibilidad a la agencia distrital que están pidiendo para El Alto. Tenemos que analizar ahí cuántas empresas existen y cuánto están aportando que hagan sostenible el funcionamiento de una agencia distrital. En ese aspecto se ha analizado ya en una oportunidad, se ha visto que no es posible la sostenibilidad de una agencia distrital, por una razón muy sencilla. No van a poder administrarse porque no les va a alcanzar los recursos, en otras palabras. Y el otro tema es la cercanía que tenemos con la ciudad de La Paz, donde está emplazado todos nuestros hospitales y centros. No habría mayor motivo para poder emplazar una oficina distrital en el Alto de La Paz. Invitamos también a nuestro público digital para que puedan realizar las preguntas pertinentes, por favor. Permítame, me quedo a lo siguiente. Creo que ahí nos falta muchísima información. El Alto cuenta con más de 500,000 de asegurados.
Usted sabe eso, ¿verdad? Segundo, es la perspectiva más grande que existe en materia de seguridad social en Alto, porque el Alto es el que crece todos los días. Toda la fuerza laboral está en el Alto casi. En poco tiempo la ciudad de La Paz quedará como una ciudad dormitorio. La ciudad del Alto va a ser la ciudad productiva como que ya somos en este momento. En este momento, los asegurados del Alto se sufre una barbaridad de desatenciones. Es terrible, ¿no? Porque es un abandono prácticamente. Y en ese área queremos decirle, el Alto está casi a 2 o 3 departamentos de Tarija, Oruro, Beni, equivale a eso el Alto. Casi es la ciudad más grande, una de las más grandes del país. Y no es posible que viva ese abandono como que actualmente vive. A duras penas hemos logrado la construcción del Hospital Santiago II, día tras día, los controles sociales, dirigentes, etcétera. Pero ustedes saben lo que ha pasado con la pandemia. Así que lamentablemente ahora está en ese servicio. En consecuencia, licenciado, usted tiene que saber, revise la resolución del honorable directorio de la Caja Nacional de Salud que instruye ya la implementación de la dirección digital. Y a todos quienes han incumplido pedimos que se procese, porque nosotros vamos a llegar absolutamente a todas las autoridades nacionales en este tema. Entonces, mejor no quiero adelantarme a nada, sino lo que le pediría es que se asuma, que se tome una información primero al respecto y luego, bueno, no es posible. Entonces, este trabajo, esta información es consistente en más de 6 tomos. 5 años han trabajado, no los dirigentes, sino los profesionales de la Caja Nacional de Salud. Porque no es posible que viaje, que aquí tengan sus agencias distritales y el Alto, que es tan grande, inmenso, no tenga ni eso. Por tanto, por favor, yo dejo eso y vamos a, lógicamente, visitar a su autoridad, etcétera, para discutir el tema, nada más. Agradecemos la participación de nuestro control social. Asimismo, tenemos una pregunta a cargo del señor Marcos Eduardo Salvatierra, presidente del Honorable Directorio de la Caja Nacional de Salud, dirigida al licenciado Muñoz, donde nos indica, no escuchó el informe de ejecución presupuestaria de gestión del 2020, del POA que tenemos de más de 508 millones de bolivianos, y el informe de ejecución presupuesto por el plan de contingencia COVID-19, que indica que son presupuestos distintos. La palabra, director. El presupuesto de ejecución del gasto para la gestión 2020 alcanza en su totalidad a 66.89%. La ejecución del presupuesto del programa 96, gestión de riesgos por administraciones regionales y agencias distritales, alcanza al 36.95%. En la ejecución del programa 72 del gasto del grupo 10.000 alcanza al 90.47%, del servicios no personales el 20.000 a 56.61%, del grupo 30.000 materiales y suministros alcanza al 44.38%, del grupo 40.000 activos reales alcanza al 22.46%, del grupo de transferencias, el grupo 70.000 alcanza a 84.29%, el grupo 90.000 alcanza su ejecución al 85.85%. Los proyectos de ejecución del proyecto de inversión pública alcanza a
el 3.74%, en términos absolutos a 582.6 millones de bolivianos. La ejecución, le repito a nuestro presidente, la ejecución del programa 96, gestión de riesgos, en términos absolutos, alcanza a 1.3 mil millones de bolivianos. No, perdón, es el programado. Y el ejecutado es 486 millones de bolivianos, que hacen el total de 36.95% de ejecución. Agradecemos la intervención del licenciado Gonzalo Federico Muñoz Linares, gerente administrativo financiero. También invitamos a nuestros participantes de la plataforma Zoom que puedan hacer sus preguntas a través del chat habilitado. De esa manera, si no existieran alguna pregunta más, daríamos paso a las palabras de cierre a cargo del señor Marcos Eduardo Salvatierra, del honorable directorio. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Correctamente, ¿aló? Honorable, le escuchamos. Gracias. Primeramente, gracias por la oportunidad. Saludar a nuestro gerente general, doctora Silvia Gallegos. Saludar a nuestro gerente financiero, licenciado Muñoz. Saludar igual a nuestro gerente de salud, doctor Michel. Saludar también a su departamento, la unidad de transparencia institucional. Saludar a todos los participantes, más que todos los controles sociales, nuestras organizaciones sociales que están presentes, que son involucrados directamente a nuestra institución como aportantes a nuestra institución. Por lo tanto, en realidad, escuchando este informe como la norma nos indica de que tenemos que hacer sí o sí este trabajo de informe de gestión, ejecución del presupuesto de gestión. Por lo tanto, escuchando atentamente la intervención de nuestro gerente de salud, la intervención de nuestro gerente financiero. Primeramente, tocar donde indica claramente nuestro gerente de servicios de salud, de que en realidad el trabajo, más que todo, que se ha ido realizando en la gestión 2020 y hoy en esta gestión, hoy nos ha llegado a tocar a poder enfrentar esta crisis de salud, no solamente nacional, a nivel mundial, donde en realidad ha afectado mucho la crisis económica a nivel mundial. Y nosotros como institución, el primer asegurador de nuestro país como Caja Nacional de Salud, evidentemente hemos ido trabajando el honorable directorio, juntamente con la MAE. El directorio nunca ha negado el tema del presupuesto para poder enfrentar esta crisis de salud. Primeramente, adquirir lo que se llama los medicamentos, los insumos para nuestros profesionales que trabajan dentro de la institución en el área de salud, también en el área administrativa. De la misma manera, también ver en realidad de dar la atención, la mejor atención a nuestros pacientes que tenemos o nuestros afiliados que tenemos hacia nuestra institución. Sé que no hemos podido llegar a dar al 100% esta atención en el área de salud, pero sin embargo, como ha indicado el licenciado Michel, nosotros como Caja Nacional de Salud hemos dado la dirección, quizás a nivel nacional, desde la gestión pasada, cuando se ha ido trabajando. En realidad, primero nosotros hemos sido los que hemos hecho la declaración de emergencia nacional por la crisis de salud. Segundo, nosotros hemos sacado el presupuesto para poder adquirir los insumos y los equipos para nuestros hospitales para atender
a raíz de eso recién en la gestión pasada el gobierno central ha sacado la declaratoria de emergencia nacional. De la misma manera, en esta gestión que estamos viendo, nosotros hemos dado primeramente, hemos declarado la emergencia nacional, también el plan maestro estratégico para poder sacar ya el presupuesto a raíz de eso y con ese presupuesto enfrentar a esta crisis de salud. Yo creo, el análisis que ha hecho y se ha visto más que todo en el área de salud, bueno, plasmar en esta gestión de hacer los rastrillajes, visitar fábrica por fábrica, empresa por empresa, para poder contrarrestar y también enfrentar a esta crisis de salud. Me gusta mucho lo que ha declarado nuestro gerente de servicios de salud. De la misma manera, he escuchado el informe total de nuestro gerente financiero, evidentemente la consulta y todo que se ha hecho. El año pasado, lo que se llama para el plan de contingencia COVID-19, hemos otorgado un presupuesto de 1.172.581.47 millones de bolivianos, donde se ha otorgado de esto, tenemos conocimiento, apenas 486 millones de bolivianos ha sido ejecutado. Sin embargo, algunas administraciones como La Paz ha ido aplazándose. Algunas otras administraciones sí han ejecutado en el tema, más que todo, han ido ejecutando en el tema de equipamiento y construcción de algunos domos. Con eso se ha podido sacar en realidad de poco más enfrentar lo que se llama nuestra crisis de salud. Sin embargo, en esta gestión, de la misma manera, nosotros ya hemos ido presupuestando el presupuesto para poder enfrentar por 6 meses y algunas administraciones por 3 meses. Hemos llegado a sacar un presupuesto de 719.089.382, sin contar de algunas partidas que hemos ido también sacando para el tema de medicamentos y otros, etcétera, que hemos hecho, por ejemplo, de la partida 342 de productos químicos y farmacéuticos, que tenemos en el POA inscrito más de 733.666.588. Hemos ido sacando 93 millones. Hay varios partidas que hemos ido sí afectando, pero sin embargo, esta es la intención de poder en realidad llegar a una capacidad de atención por lo menos a un 80%. Sin embargo, se ve de que hemos llegado a carecer de infraestructura en toda la gestión. Hoy nosotros damos como directorio y en calidad de presidente damos la recomendación a nuestro gerente general que ha llegado a trabajar con la capacidad que tiene, que nosotros conocemos, es de que ejecute la 1189, donde en esta 1189 está las construcciones, por ejemplo, de nuestros 3 centros oncológicos, un hospital cardiorrenal. Dentro de eso está medicina del trabajo, el que a nosotros en este momento nos da prioridad como Caja Nacional de Salud, teniendo una capacidad económica más de 7.000 millones de bolivianos en cajas y bancos, que está durmiendo en el Banco Unión, que ni siquiera nosotros ganamos 1%, un 0.1% de interés. Al contrario, nos van cobrando de la administración que lo están haciendo. Es por eso yo pido en esta rendición pública de que se ejecute la 1189, con eso tener capacidad en infraestructura. Cuando tenemos infraestructura tenemos equipamiento, cuando tenemos equipamiento tenemos lo que se llama el recursos humanos, con eso dar la capacidad de atención. Entonces, esas son mis recomendaciones que estoy dando. Yo la verdad sorprendido con este informe que ha ido realizando con la capacidad de las 3 gerencias que tenemos dentro de la institución. Vemos de que el directorio vamos a seguir trabajando en coordinación y nosotros damos por aprobado este informe que se ha realizado, o esta rendición de cuenta que se ha realizado. Entonces, con estas pequeñas recomendaciones y recalcar algunos puntos estratégicos que se ha ido tomando, doy por clausurado esta rendición de cuentas finales de gestión 2020. Eso sería. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de cierre a cargo del señor Marcos Eduardo Salvatierra.
Seguidamente tendremos la lectura de la audiencia pública de rendición de cuentas final 2020, a cargo de Cintia Patiño Choquetú, jefa de Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Caja Nacional de Salud. Muchas gracias. A continuación se da lectura al acta de audiencia pública de rendición de gestión 2020, modalidad virtual Caja Nacional de Salud, en el Departamento de La Paz, el día viernes 19 de febrero del año 2021, a horas 10 a.m., en el piso 10 de la Oficina Central de la Caja Nacional de Salud, ubicada en la avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Almirante Ground. Se convocó a las autoridades, representantes de las organizaciones sociales, sociedad civil organizada, representantes de diversas entidades públicas, así como los ejecutivos de la entidad bajo tuición del Ministerio de Salud. Dicha audiencia procedió a desarrollar la rendición pública de cuentas final gestión 2020 de la Caja Nacional de Salud bajo la modalidad virtual, en cumplimiento del numeral 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, lo señalado en la Ley número 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito y investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley 78 de Administración y Control Gubernamentales, SAFCO, Ley número 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción e Instructivo MS UTRANS/IN/1/2020 emitido por el Ministerio de Salud. La rendición pública de cuentas final ha mostrado de manera clara y objetiva el contexto en el cual la Caja Nacional de Salud desarrolla sus actividades. Estuvo como moderador del evento la licenciada Karen Méndez Sotelo, quien a tiempo de dar inicio a la actividad hizo notar la conexión para este evento en las diferentes páginas. Agradeció la participación de los actores del control social y de la ciudadanía en general. Una vez instalada la presente audiencia, se prosiguió con el acto central. Posteriormente se dirigió a la población la abogada Cintia Patiño Choquetupa, jefa de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Oficina Nacional. Señaló los objetivos, la importancia y el procedimiento de la audiencia pública de rendición de cuentas final 2020. Seguidamente expuso las acciones, los resultados, logros de la gestión 2020, la doctora Silvia Gallegos Romero, gerente general, el doctor José Manuel Michel Alarcón, gerente de servicios de salud, y el licenciado Gonzalo Federico Muñoz Linares, gerente administrativo financiero. Acto seguido, se procedió al debate, habilitado por los canales de comunicación, donde los actores de control social formularon sus preguntas a las autoridades ejecutivas de la Caja Nacional de Salud, quienes respondieron de manera clara. A continuación, se dirigió a la población el señor Marcos Salvatierra, presidente honorable del directorio de la Caja Nacional de Salud. Finalizando a horas 11:53 la audiencia pública de rendición de cuentas final 2020. En señal de conformidad de todos los objetivos cumplidos por la Caja Nacional de Salud y en aprobación del contenido, firman al pie del presente acta la máxima autoridad ejecutiva de la Caja Nacional de Salud y las autoridades que lo acompañan. Se adjunta el acta de la lista de participantes de manera virtual a este evento. De esta manera, la Caja Nacional de Salud, Oficina Nacional, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, concluyó su audiencia pública de rendición de cuentas final gestión 2020. Seguidamente vamos a pasar a la firma del acta de la audiencia pública de rendición de cuentas final gestión 2020.